El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Un abrazo grande para todos los colombianos que nos están viendo a esta hora de la tarde y de la noche. Las personas que están oyendo y viendo en el exterior, también un abrazo fraterno. Este es su programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante. Tenemos una jurista de alto nivel, ¿sí? la doctora Lucélida Parra, abogada constitucionalista y abogada experta en el derecho civil también. Y es muy interesante tener este conversatorio porque además de que vamos a poder aportarle a cientos de profesionales en el país y estudiantes de derecho, la gente del común, la gente que espera este programa para aprender, pues va a aprender y va a poder defender sus derechos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Así, estimados televidentes, que el tema propuesto para hoy es un tema de rango constitucional. Es un tema de alta alcurnia jurídica, donde la doctora Lucélida Parra, una de las juristas del equipo legal, Gilmar Tafur, abogados asociados, se mueve como pez en el agua. Y fue muy interesante mirar la forma como ella se desempeñó en uno de los últimos casos, muy interesante, donde hizo gala de esos conocimientos constitucionales. Y entonces para mí es un gran privilegio y alegría contar con un jurista como ella, contar con una persona con esa claridad mental, estudiosa. Y entonces vamos a conversar con la doctora Lucélida, vamos a conversar sobre algo muy importante: la excepcionalidad de la acción constitucional de tutela contra sentencia judicial. Porque es que, estimados televidentes, ocurre, acontece, sucede que a veces nos encontramos frente no solo a errores judiciales, sino graves vías de hecho, graves errores representados en conculcación directa de la Constitución, de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso, la Corte Constitucional colombiana, como garante de la Carta Política y de los Derechos Humanos, le dio vía libre a la posibilidad de que en casos excepcionales pudiera atacarse una sentencia, no para hacer debates jurídicos, sino para desentrañar y descubrir y presentar las vías de hecho en que se puede incurrir por parte de los jueces. Y así, en ese relato, la doctora, que es experta en hacer acciones de tutela contra sentencias, va a narrarnos y nos va a contar, vamos a conversar de experiencias
con clientes nuestros, lo único que no vamos a decir es el nombre, pero sí va a ser muy aprovechable por todos ustedes, estimados televidentes. Sin más preámbulos, quiero decirle, la doctora Lucélida Parra es una de nuestras abogadas civilistas de alta alcurnia y constitucionalista. Doctora. Muchas gracias, doctor, primeramente por invitarme al programa para poder compartir con el público en general. Estamos todos para aprender primeramente, vamos a compartir los conocimientos que pues, nos toca a nosotros como abogados. Es un deber social que tenemos además, ¿no? Sí, es un deber de amor, un deber social. El deber social. Es un deber de humildad. Exactamente, doctor. Y que las personas, así como dice la escritura, los que tengan oídos, que oigan. Los que tengan oídos para oír, que oigan. Y los que tengan ojos para ver, que vean. Y que vean justicia para todos y lo multipliquen. Y que aprendan. Para que no les pase lo que le pasa a mucha gente. Sí, siga, doctora. Total. Bueno, entonces decirles, estimados televidentes, que nos encontramos en muchas ocasiones frente a una sentencia completamente arbitraria que se salió de los canales, donde el encargado de proferir una decisión judicial no atendió el derecho, sino el capricho. Y al atender el capricho, entonces incurrió en una vía de hecho. Por ejemplo, como era una decisión caprichosa la que iba a tomar, no tenía fundamento legal para pronunciarse y entonces no fundamentó el fallo. Y al no fundamentar el fallo, se produce un defecto grave en la sentencia que admite la acción constitucional de tutela. Para que un juez de superior alcurnia corrija, revoque ese fallo o ordene que se rehaga el proceso, porque es lo que corresponde en derecho. Entonces, es grave, pero muy grave, que una sentencia llegue a su etapa de agotamiento, que un proceso llegue a su etapa de agotamiento y que en ese agotamiento se violaron los derechos fundamentales de una persona, se incurrió en errores procedimentales absolutos que generan la nulidad del procedimiento y lo que indica eso es que hay que rehacer el proceso. Entonces, mientras me acondicionan a la doctora Lucélida Parra en sus micrófonos, yo les voy haciendo relato. Entonces, fíjense, estimados televidentes, que en sí la acción constitucional de tutela se organizó por el constituyente para proteger derechos fundamentales. Ese es el objetivo de la tutela. Es que en otros países se conoce como acción de amparo. Pues yo tengo que decirles que la acción de amparo o constitucional de tutela en Colombia sirve para mucho. Sirve aún para poner en evidencia ante los jueces de superior alcurnia que un juez actuó de manera arbitraria. Se cargó el debido proceso, se cargó la adecuada fundamentación del fallo, se cargó principios de derechos humanos, se cargó el artículo 29 constitucional que nos habla del debido proceso, se cargó el artículo 13 constitucional que nos habla de la igualdad. Porque es que cuando un juez de la República se carga de derechos constitucionales amparados,
se carga el derecho a la igualdad, se puede cargar el derecho fundamental de acceso a la justicia, doctora. Y eso es grave. Y entonces la tutela contra sentencia judicial lo que propende es por salvaguardar el debido proceso y los derechos fundamentales conculcados con una sentencia que se cargó el derecho y que se cargó los principios constitucionales y convencionales. Y esto tiene una técnica y tiene unos principios. Por eso esa acción constitucional de tutela no la puede hacer cualquiera, debe hacerla un jurista con fuertes y sólidos conocimientos en derecho procesal colombiano, en derecho convencional internacional y en derecho constitucional colombiano. ¿Para qué? Pues para que pueda moverse y navegar por la dinámica del procedimiento establecido para el tema de las sentencias contra las tutelas contra sentencias judiciales. Ahora sí tenemos a la doctora en línea. Doctora. Regresó. Bueno. Y entonces. Bueno, doctor, entonces como estábamos ya manifestando y como usted lo está explicando acá a todos los televidentes, las personas que nos están escuchando, todos somos conocedores de que tenemos una Constitución Nacional y que la Constitución Nacional nos ha dado unas herramientas que muchas personas desconocen. Entre esas, todo lo que usted ha venido acá explicando, la tutela como una herramienta para defendernos contra una decisión que ha sido totalmente arbitraria, ¿sí? Y que no se ha temperado a los lineamientos ni legales ni constitucionales, ¿sí? Ajá. Entonces, lo primero a decir, pues una de las cosas muy importantes acá es que la Carta Política de nuestra Constitución Nacional en el artículo 60 nos habla de la propiedad, ¿sí? Del deber que tiene el Estado de propender por la propiedad en los ciudadanos, ¿sí? O sea, la propiedad está en un rango constitucional. Sí, la elevó a rango constitucional. Claro, y cuando usted habla de la propiedad, fíjese que un elemento fundamental de la propiedad es el corpus y el animus. Total. Y resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en jurisprudencias y en opiniones consultivas provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la posesión también era un derecho fundamental, un derecho humano. Exactamente. Y por tanto, en Colombia la Corte Constitucional le dio piso de derecho fundamental a la posesión. Y como el último caso que usted manejó de manera brillante tiene que ver con posesión, tiene que ver con posesión, reivindicación y propiedad. Pues es importante que la gente sepa eso, que a veces es más importante la posesión que el título, porque la posesión anterior al título vence el título. Hay gente que hace esta maturranga para violar los derechos de alguien, entonces se sacan la propiedad, el título de propiedad de su cabeza y lo transfieren con el ánimo de que otra persona alegue derechos o que inicie un hipotecario. Pues perdió. Si usted tiene un abogado de las características de la doctora Lucélida Parra o de las de mi equipo, ese sujeto perdió, como le pasó al sujeto de la historia del caso concreto que hoy vamos a relatarles porque les va a servir muchísimo. Importante, es muy importante entender desde una visión más allá de lo positivo. Lo positivo es la norma legal. Una
visión de control difuso de convencionalidad y control concentrado de constitucionalidad y aplicación del bloque de constitucionalidad en todas sus formas, para atacar una sentencia mediante una acción constitucional de tutela contra sentencia judicial. Siga, doctor. Bueno, entonces tenemos que la propiedad tiene su rango constitucional mediante el artículo 60 de la Constitución Nacional y en ese entendido ya está protegida, como lo dice el doctor, la posesión. La posesión es un derecho real y que lógicamente está en cabeza del poseedor. Y es fundamental, además. Y es un derecho fundamental, donde estamos hablando en el artículo 762 del Código Civil, que nos habla de los elementos de la posesión, como es el corpus y el animus, que lo está explicando acá el doctor, tener una cosa con ánimo de señor y dueño, y poseerla pues de manera pública, pacífica, ininterrumpida. Sí, fíjense que eso que les acaba de decir la doctora es muy importante. El corpus es más entendible que el animus. El animus es un elemento de carácter psicológico, y usted tiene que probar mediante su comportamiento y accionar que usted tiene el ánimos. El ánimos es que usted se comporta como dueño, que usted se cree dueño y que así mismo lo ven los vecinos, los amigos, lo reconocen como tal, al punto que no se le van a meter a la casa, sino que le piden permiso para un favor. Y una cuestión allí importante, doctor, es que no se reconozca a otra persona como dueño. O sea, no, en ningún momento se va a reconocer a otro como dueño, porque el que está poseyendo es el dueño. Tiene la posesión. Sí, tiene la posesión, el ánimo de señor y dueño. Que es una cosa distinta a quien es el titular del derecho. Porque el titular del derecho es el que aparece inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, con la correspondiente tradición. Pero una cosa es tener la inscripción del título y el título, y otra cosa tener la posesión y el ánimo de señor y dueño. Yo les explicaba alguna vez que eso era como el casado que se separa y tiene el certificado de matrimonio, pero no tiene a la mujer. Es más o menos eso. La tiene otro que vive con ella. Es para que lo entiendan, y lo entienden fácil de esa manera. ¿Quién tiene el corpus? El amigo nuevo. ¿Quién tiene el ánimos? Pues el que duerme con ella por la noche. ¿Quién tiene el título de casado? El que se casó y que lo dejaron. Es más o menos eso. Sí, entonces, bueno, en ese entendido, pues siempre el poseedor debe creerse dueño y no reconocer a ninguna otra persona, no reconocer como ajeno. Dueño. Ninguna. Exactamente, no reconocer dominio. Y pues ya hablamos de los actos de señor y dueño, pues que se exteriorizan, ¿no? Que se exteriorizan. Volvamos entonces a la tutela contra sentencia judicial. Y luego entramos en alguno de esos casos. En otro de los temas. Bueno, uno de los artículos que tiene nuestra Constitución es el artículo 29, que nos habla del debido proceso. Que el debido proceso no es otra cosa que las garantías que tenemos las personas cuando estamos inmersas en un proceso judicial o en un proceso administrativo, porque en ambos procedimientos se debe garantizar el debido proceso. Y el debido proceso es de carácter convencional, significa que su trascendencia en el derecho es altísima, y precisamente muchos procesos se caen por fallas en el debido proceso, pero los jueces también pueden violar el debido proceso. Sí, claro, porque el debido proceso pues tiene sus, digamos, sus parámetros, y es como la ruta que tenemos a seguir en procedimientos tanto judiciales como administrativos. Entonces, en estos casos de las tutelas contra sentencia, que es pues el tema que venimos manejando, podemos interponer una acción de tutela y vamos a tener que llenar unos requisitos para ello, para que sea procedente, para que proceda la acción de tutela. Hablemosle a la gente y a los abogados y estudiantes que nos están escuchando de cada uno de esos requisitos,
Porque es que, mire, una acción de tutela contra sentencia es como una casación, es una alta cirugía del derecho. Entonces tenemos que, uno de los requisitos que nos pide la Corte, porque están instituidos directamente por la Corte Constitucional, nos habla de la relevancia constitucional del tema. ¿sí? Exactamente. El tema tiene que ser relevante para el derecho constitucional. Exactamente, eso significa de que la Corte está diciendo, bueno, se están violando derechos fundamentales, y cuando hablamos de derecho constitucional siempre hablamos de derechos fundamentales. Con este proceder, con esta inacción, con esta omisión o con esta acción, el juez de la República se pasó, se cargó la norma jurídica que protegía un derecho fundamental, se cargó la Constitución política, se cargó la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué hizo el juez? Entonces, ya teniendo que el tema es relevante para nuestro ordenamiento constitucional y para nuestro ordenamiento legal, por supuesto, entonces vamos a tener también que llenar otro requisito, que es el requisito de subsidiariedad. Y ese requisito de subsidiariedad es muy interesante porque la tutela debe ser el último recurso cuando ya usted agotó todos los recursos ante la jurisdicción, es decir, los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Esto es que si existe el recurso de apelación, el recurso de casación, debe haberse agotado todos esos recursos para que esa acción de tutela contra sentencia judicial proceda. Tenemos una salvedad allí, digamos, en ese requisito, cuando estamos frente a un derecho ius fundamental. Exactamente. El derecho ius fundamental es un derecho humano supraconstitucional, por encima de la ley, ¿sí? Por encima de la ley. Y lo que se defiende allí es la superioridad de la Constitución política. Prima la Constitución política sobre cualquier ordenamiento. Y la Constitución política de Colombia va hermanada con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, precisamente las sentencias de la Corte Interamericana, los tratados en materia de derechos humanos, la Convención Americana, la Carta Política de América Latina, todo eso hace parte del bloque de constitucionalidad. Sí. Y tenemos, doctor, acá otro requisito que también es importante y que está enlistado en las decisiones que ha dado nuestra Corte Constitucional, en el sentido de la inmediatez. Qué importante que es la inmediatez. Por eso es que usted no puede quedar dormido, porque los derechos se le pueden prescribir, se le pueden caducar, le caducó el tiempo, la acción, y si usted permite que el tiempo pase y no hace lo que tiene que hacer de manera oportuna, pierde el derecho. Y qué tristeza perder un derecho por lento, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, si usted ignora estas cosas y está frente a una situación de esta envergadura, lo que usted tiene que hacer es consultar un equipo legal reconocido, un equipo de prestigio, un equipo donde hayan abogados en las diferentes disciplinas jurídicas donde le puedan ayudar, guiar y ayudarle a sacar la defensa adecuada de su justa causa. Entonces aquí, frente a la inmediatez, pues la Corte Constitucional ha estimado que 6 meses es un término prudente y que pues en que la persona debe actuar y buscar esta acción de amparo, como lo mencionó el doctor, y bueno, tratar de solucionar una situación tan compleja como es perder una posesión. Exacto, y la doctora habló de posesión, y posesión es considerado un derecho fundamental. Nos están oyendo miles de personas en estos momentos que pueden estar pasando por una situación donde tienen en riesgo la propiedad, el título, la posesión, y están quietos y maniatados completamente por la inercia, entonces, del camino de la vida. Entonces, la reflexión es esta: si usted tiene una propiedad y esa propiedad
no la está ocupando porque hay otra persona que se metió allí. A veces el que se mete allí es un pariente que usted de buena fe lo dejó vivir en su casa. El que se mete allí es un amigo y un vecino y se le pasan los años. Y fíjense que con el transcurso del tiempo, si usted no ejercita los derechos, usted los pierde. Ejemplo de ello, mire, ejemplos cotidianos. Está establecido en la ley que si usted se separa por más de 2 años, da lugar a una causal que llama la causal octava de divorcio, en la ley 25 de 1992, por no haber convivido 2 años, haber estado separado de hecho más de 2 años. Es decir, que el no ejercicio de los derechos en el tiempo da lugar a la pérdida de los derechos, a la pérdida de las acciones, a la caducidad de las mismas. Entonces, fíjense que estamos hablando de posesión perdida, porque cuando hablamos de posesión perdida es de un titular de un derecho que lo dejó de ejercer. Hemos visto en Cali muchísimas vallas puestas en los dinteles de las casas, donde en un papel amarillo o blanco dice que se convoca en un proceso de pertenencia o prescripción adquisitiva del dominio a los señores fulano de tal, que son los titulares del derecho, para que se hagan parte dentro de un proceso de prescripción. Pero usted no tiene que esperar a que lo conviden a un proceso de prescripción, porque si lo convidan es que usted puede estar en alto riesgo de perder su casa y su derecho y su finca y su fundo. Usted tiene que promover la acción que se denomina acción reivindicatoria de dominio. Y esa acción reivindicatoria de dominio significa que usted está reconociendo que ha perdido la posesión y que no la tiene, que otra persona está ocupando su lugar, pero que usted es el titular del derecho y la ley le da, en principio, oigan bien, le da 10 años para que usted haga eso. Y a veces la gente es tan lenta que deja perder los bienes y no ejercita el derecho, no ejecuta el derecho en los 10 años subsiguientes al tiempo en que perdió la posesión. Entonces, ese es un castigo por no ejercer los derechos, un castigo que da la ley, y es una de las formas de adquirir el dominio de las cosas también para quien sí entró en posesión de un bien. Entonces está el proceso reivindicatorio de dominio. Si usted está en esa condición, mire, aquí está el equipo legal y una jurista brillante como la doctora Lucélida Parra. Inicia el juicio de reivindicación, que lleva 1 año sin pagarle el arriendo, desconociendo pues que tiene un titular, que se hizo el loco, que usted no hizo un contrato de arrendamiento por escrito, que puede por esa sola razón poner en riesgo su derecho, que pasan los años y ese paciente no se va ni paga. Inicia el reivindicatorio de dominio porque luego le alegan pertenencia y usted pierde los derechos. Pero algo más grave, y ahora la doctora les complementa, resulta que existe la prescripción extraordinaria de dominio y la prescripción ordinaria de dominio. Y que la prescripción extraordinaria de dominio en Colombia hoy día es con 10 años. Con la modificación que tuvo el Código Civil, ¿no? Con la modificación. La que era de 20 pasó a 10 La años. prescripción que era de 20 pasó a 10. Es decir, que ya no se confíe. Si tiene un vecino ahí que le metió a la casa y ya lleva 4 años, demande ya. Lleva 3, demande ya. Entre otras cosas porque usted no sabe lo que va a pasar. Entonces que le dé tiempo para que usted no permita que ese que está ocupando su casa se la prescriba. Ahora bien, si usted es el que está poseyendo y ya pasaron 10 años, en el caso de las prescripciones extraordinarias, y en el caso de las prescripciones especiales, que son las prescripciones sobre bienes de interés social, esas prescripciones son con 5 años la prescripción extraordinaria, y la ordinaria es con 3.
Imagínese usted el riesgo tan grande de perder el esfuerzo, el ahorro de su vida. Con 5 años puede perder usted la propiedad por lento y con 5 años usted puede adquirir la propiedad porque se avispó. Sí, sí. Esto es de actuar o de acción o inacción, ¿no? El que no actúa pierde. Exactamente. Entonces hay que actuar. Entonces el poseedor, con ánimo de señor y dueño, entonces arregla la casa, construye una mejora, la pinta, invita a los vecinos a una fiesta, paga los impuestos, paga los servicios públicos, instala los servicios públicos, remodela, etc. Ese es el ánimo del señor y dueño. Y tiene el corpo, es decir, tiene la cosa, la tiene arrendada o vive allí. ¿Ok? Está ejerciendo actos posesorios. Y entonces, ¿qué pasa? Y es que por eso la doctora quería hablar del tema constitucional de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Porque uno de los últimos fallos muy brillantes, por cierto, el fallo, tenía que ver con eso. El juez no aplica la ley especial para procesos especiales de prescripción. Y al no aplicar el procedimiento especial, incurre en una causal de nulidad absoluta que posibilita el camino para que un juez de la República de superior jerarquía reciba y admita esa acción constitucional de tutela por violación de derechos fundamentales, en ese caso el procedimiento, el debido proceso. Y el defecto sustantivo, ¿no? Y el defecto sustantivo procedimental. Por la no aplicación. Sí, que está muy ligado al debido proceso, ¿no? Sí, total. Esto en esta parte constitucional es debido proceso, vías de hecho, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las garantías de las personas que intervienen en estas contiendas judiciales. ¿Sí? Entiendas el proceso, ¿no? Y entender que el debate no es si tenía el derecho o no tenía el derecho. No, allá no es una controversia de esa índole. Allá es si violó derechos fundamentales, si incurrió en defectos sustantivos procedimentales, si incurrió en defectos fácticos, si incurrió en defectos sustantivos o si violó de manera directa la Constitución Nacional en una prohibición específica. Y allí. Entonces, bueno, ya mirando lo que fueron pues los requisitos, digamos, para que proceda la tutela, que era de lo que les estábamos hablando ahora, entonces ahorita el doctor acaba de mencionar lo que fueron las causales, ¿sí? Porque este estudio de la tutela viene primero con todo lo que tiene que ver con la procedencia del mecanismo especial, porque es un mecanismo especial la tutela, y luego vamos a las causales en las que se pudo haber incurrido por parte del juez o del funcionario para llegar a dar cabida a lo que ha sido un mal manejo de un debido proceso y una falta de garantías constitucionales dentro del proceso, porque es que nuestra Constitución enmarca todos los procedimientos. Y tenemos, disculpe doctor, y tenemos que entender allí también que las providencias y las sentencias de los jueces tienen un revestimiento de legalidad. Exactamente. ¿Sí? Porque así la norma lo tiene. La decisión que sacan los jueces en primera fase, digamos, en primer momento, gozan de la total legalidad. Se presume que son perfectas. Se presumen que están enmarcadas en nuestros derechos constitucionales, legales. Entonces, la tutela contra las sentencias es un mecanismo excepcional, como ya lo dije, y además que tiene que llenar todos los requisitos que acabamos de mencionar acá, para que proceda. Y esa presunción de legalidad, como decía la doctora Lucélida, tiene que ver con un principio que llama el principio de confianza legítima, que nosotros presumimos que las autoridades de la República actúan en derecho. Y que conocen el derecho. Y dentro de los principios de equidad, exacto.
de El juez equilibrio, conoce el justicia. derecho. El juez conoce el derecho, le creemos, entonces principio de confianza legítima. Pero cuando esa confianza legítima se ve defraudada porque el funcionario judicial incurrió en defectos procedimentales, en defectos fácticos, en defectos sustanciales, en violación directa de la Constitución, en violación de derechos fundamentales. Entonces estamos frente a un cuestionamiento a la confianza legítima sobre la decisión del funcionario. Y ahí es que procede de manera excepcional la acción constitucional de tutela con el cumplimiento de cada uno de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra sentencia judicial, pero además los especiales requisitos que trae la línea jurisprudencial de Corte Constitucional. Exactamente, doctor. O sea, la tutela contra las providencias no siempre prosperan, precisamente porque uno de los trabajos fuertes que tiene aquí el profesional del derecho es demostrarle a la entidad que va a resolver, al juez, a nuestra jurisdicción constitucional, demostrarle dónde están esas fallas. ¿Sí? Exactamente. Y lo hacemos como, tenemos que manejar los hechos de una manera clara, precisa, cuáles son los hechos que están generando esa vulneración y cuáles son las normas el derecho y violado. todo el derecho violado que no se aplicó o que se aplicó de una manera incorrecta, una interpretación incorrecta. Se hizo una interpretación incorrecta de la norma, por ejemplo. Sí. Entonces, o una interpretación caprichosa. También puede ser. Que es donde se aplica o un desconocimiento, a veces, o un desconocimiento, una ignorancia del funcionario. A veces sucede que, pues, hay un desconocimiento de la norma. Como lo decía el doctor, en esta prescripción que se manejó en nuestra oficina, en nuestro despacho, estábamos frente a una prescripción especial, que era la que nos indica la ley novena, en el artículo 51, esta ley es del año 89. Imagínense. Tiene muchos artículos derogados, pero el artículo 51 está vigente al día de hoy. La ley 791 del 2002, en su artículo segundo, nos habla de esta prescripción. Nos habla de cómo manejar la prescripción también como una excepción, porque cuando nosotros somos los demandados, tenemos que excepcionar. A veces tenemos también la demanda de reconvención. Cuando estamos en única instancia no podemos funcionar con una demanda de reconvención. Solamente nos defendemos con las excepciones. Entonces, la prescripción se puede ganar también por vía de excepción, puede ser declarada. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en un proceso de única instancia no hay una segunda oportunidad. Estamos en recursos, entonces usted doctor. está en las manos de un juez que se considera Dios, entre comillas, porque es lo que él diga y punto. Y si él se equivoca, punto, se equivocó y así fue, échele la bendición. Pero cuando el abogado es avesado y no traga entero y es estudioso y puede cuestionar con criterio, tomamos estos remedios, doctor. Sí, estos son los remedios que tenemos a mano. El estudio continuo, sistemático. Y entonces, fíjese que el juez desconocía, no sé si por capricho o por dolo o por ignorancia, que la norma que debía aplicarse era la norma especial y el procedimiento especial. Y como no lo aplicó, entonces incurrió en un defecto procedimental sustantivo, un defecto terrible que generaba la nulidad del proceso y, una nulidad absoluta y que se rehiciera el proceso para garantizar el debido proceso, precisamente. Total. Para garantizar el debido proceso. Y la no aplicación de la norma correcta, del procedimiento correcto, generó eso. Y la doctora tuvo el avezamiento de poderlo cuestionar y no solamente interpuso una acción de tutela contra esa sentencia que conculcaba los derechos fundamentales a la posesión de nuestra cliente,
cliente muy de buenas con nosotros porque todos los procesos delicados que ha tenido le ha ido súper bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Eso está muy bien. Sí, y fíjense que la doctora pudo ver que aún la sentencia proferida en primera instancia contra la sentencia judicial que cuestionó por los errores gravísimos que tuvo el juez de segunda instancia concedió la sentencia, pero la sentencia era incompleta y la doctora fue tan avisada que le apeló la sentencia. Pues eso es lo que hay que hacer en el derecho, ser estudioso y no tragar entero y no comer cuento. Es porque hay gente que dice, no, es que lo dijo el juez y si lo dijo el juez así es. No. Era algo muy raro, doctor, disculpe, le corto. De pronto es algo muy raro uno ver que alguien que le conceden una tutela la impugna. Exacto. Porque lo normal es que cuando nos conceden las tutelas no las impugnamos, porque ya nos dieron la razón, el derecho. Pero esa sentencia de primera instancia en la tutela simplemente hablaba de una falla en el procedimiento, que pues obvio era muy importante también, frente a la aplicación del artículo 375 del Código General del Proceso, puntualmente en su parágrafo primero, que nos habla de cómo cuando se presenta la prescripción o usucapión por medio de excepción, cómo se va a tramitar. Ese parágrafo nos indica cómo vamos a tramitar esa prescripción. Entonces el juzgado de primera instancia dijo sí, hay una falla aquí procedimental, la tutela se concede para que el trámite se adecue conforme al artículo 375 en su parágrafo 1, pero no existe un pronunciamiento por parte de ese despacho frente a la norma aplicable. La norma antigua esa que se le pasó al funcionario. La ley novena. No porque usted se la alegó. La ley novena del 89. Usted se la alegó desde el principio y él se hizo el de la vista gorda. Y el de primera instancia también, porque el de primera instancia en la sentencia de tutela, cuando resolvió la impugnación, o cuando resolvió la tutela, ajá, él debió, además de decir que debía aplicarse tal procedimiento, debió decir qué norma, porque ya usted se la había planteado de manera clara, entonces guardó un silencio, omitió. ¿Sí? Y por eso la apelación que usted hizo fue espectacular. Ahí está el trabajo fuerte, doctor. ¿En qué sentido? En el sentido de que se estaba indicando tanto al juez que conoce de la demanda como del juez de tutela, se les está indicando la norma, ¿cierto? Se les están indicando cuáles son los hechos constitutivos ya de ese derecho de esa persona a prescribir, ¿ya? Entonces, en ese momento, en ese trabajo fuerte, es que se llega a impugnar también la tutela. ¿Por qué? Porque se requería que fuera el juez constitucional el que dijera la norma aplicable al caso concreto. Sí. Entonces, ya en la impugnación, en la segunda instancia, ya frente al tribunal, pues tenemos que el juez indica cuál es la norma aplicable. Y efectivamente, pues es la norma especial. Ya sabemos que existe un principio en el derecho, que las normas especiales están por encima de la norma general. Bueno, entonces eso que usted nos está contando se traduce en, mire, en términos prácticos, si a usted lo demandan en un proceso reivindicatorio, como fue el caso. Como fue el caso, pues usted puede excepcionar prescripción y puede en esa excepción fundamentar y alegar y probar que cumplió con los requisitos para prescribir. Y si usted lo argumenta bien, entonces a usted le van a declarar nuevo titular, como ocurrió en el caso en Comento. Es muy interesante, tanto para el que debe reivindicar como el que puede sesionar prescripción o demandar la prescripción, tener en cuenta pues estos elementos de conocimiento que les estamos compartiendo. Es una consulta, es una superconsulta, una superconsejería. Mire, usted, si está en esa situación, mire esos teléfonos que están en pantalla. Pida una cita
y allá con mi equipo de profesionales del derecho expertos en cada una de las áreas, vamos a poderles ayudar. Y vamos a poder reivindicar sus bienes, o vamos a poder excepcionar prescripción, o vamos a poder promover la acción de pertenencia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos. Y fíjense que nosotros hablamos en lenguaje de derechos humanos, hablamos en lenguaje de derecho constitucional, porque el derecho a la propiedad se debe constitucionalizar. Ya existe en nuestra Constitución en el artículo Total. 60, doctor. Y el procedimiento lo constitucionalizamos y el ejercicio lo constitucionalizamos, pero más, lo convencionalizamos. Es decir, que es un ejercicio del derecho de altos niveles estratégicos e intelectuales y académicos. Así que hoy usted ha aprendido muchísimo. En concreto, vamos a hacer un hilo de lo que aprendió. Lo primero, un resumen, una síntesis que le sirva para que la coja en el aire. Mire, en resumen, primero que Gilmar Tafur, Justicia para Todos, tiene profesionales del derecho tan calificados como la doctora Lucélida Parra, aquí presente, doctor, a mi lado. Abogada experta en derecho constitucional y derecho civil. Que si usted es poseedor de un bien con ánimo de señor y dueño, y que han transcurrido 3 años si se trata de una prescripción ordinaria en un bien de interés social, o 5 años si es una prescripción extraordinaria en el caso de un bien de interés social. ¿Y cuáles son esos bienes de interés social, doctora? Los bienes de interés social han sido entregados para proteger las familias de escasos recursos, ¿sí? Entonces, y estos bienes tienen un avalúo en este momento por debajo de los 150 o 145 salarios mínimos. Eso hace que el bien sea de interés social. Imagínense, 150, 145 salarios mínimos, estamos hablando de que el salario mínimo es 1.430.000, ¿cierto? 1.423. 23.000. Multiplíquelo por 100. Estamos hablando de 140 millones. Sí, solo por 100. Y son 150 salarios mínimos. 145, 150. Entonces estamos hablando de 70 millones más. Estamos hablando de 230 millones. Es decir, que hay una cantidad de casas en interés social, que son de interés social. En el título de adquisición debe decir precisamente eso. Sí, claro. Debe expresarse de manera clara que ese bien es un bien de interés social. Y si es así, usted corre el riesgo de perder el bien si usted no ejercita los derechos. Y ejercitar los derechos es que si hay otra persona poseyendo, usted debe mandar la restitución del bien a través de un juicio reivindicatorio de dominio. Y ahí, con un equipo formidable que encabeza la doctora Lucélida, podemos ayudarle. Reivindicar lo que es suyo, reivindicar la posesión, reivindicar la propiedad. El poseedor es el que tiene la cosa, el corpus, y el titular no lo tiene. Entonces el titular, si no lo tiene, si se ha desprendido de él y han pasado los años, debe demandar. No permitir que llegue a 10 años en tratándose de bienes ordinarios, de bienes considerados de interés social, no permitir que llegue a 5 años porque perdió. Perdió. ¿Y perdió por qué? Por lento, porque es que 5 años para actuar es muy buen tiempo. 10 años para impedir que se le queden con los bienes es muy buen tiempo. ¿Qué debe hacer usted? Estar pendiente de sus bienes, pagar los impuestos, estar atento, remodelar, ocupar, y si alguien se le metió, sáquelo, meta los procesos que son, denuncie penalmente las invasiones, las perturbaciones a la posesión, haga lo que tiene que hacer. Hay muchos mecanismos para defenderse de los usurpadores. Los usurpadores que empiezan a construir
en el bien que no les pertenece y que es su bien. Pues mire, solicite la licencia de construcción o pida que les demuelan las construcciones hechas irregularmente, demande la demolición, pero también el reivindicatorio de dominio y que le paguen los perjuicios. Es decir, si usted pierde el bien es por lento. Ahora bien, si ya pasaron los años, usted que fue capaz de resistir la marejada de estar ocupando un bien que su titularidad no le era, usted puede, estimado televidente, iniciar el juicio de pertenencia, el juicio de prescripción adquisitiva del dominio. Hay suficiente jurisprudencia de orden constitucional, de orden convencional. Y doctrina, doctor. Doctrina suficiente para apoyar toda esta narración que el día de hoy les hemos hecho. Y estamos listos para guiarles, y recuerden ustedes que el equipo legal puede llevar sus asuntos en todo el país. Un saludo fraternal a todos los televidentes en la hermana República del Ecuador. Están pendientes de este programa. En Estados Unidos también. Bueno, estamos para atenderles. El Señor Jesucristo en España, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, les proteja y les guarde. Amén. Recuerden que solicitar una tutela contra sentencia judicial requiere de una técnica especial, de una formación clara, profunda y fundada en derecho constitucional, en derecho convencional y en legislación colombiana. Y ante todo, el manejo correcto de la jurisprudencia, del precedente jurisprudencial. Así que esto es Gilmar Tafur y sus abogados asociados, Justicia para Todos. Y el día de hoy nos gozamos con una profesional de gran talante, la doctora Lucélida Parra. Es un placer estar en el programa, doctor. Muy amable. Es una alegría contar contigo. Muy amable, doctor, y a todos los televidentes pues que van a ver en diferido o están viendo en vivo el programa, sí, para que, como dice el doctor, hay que actuar. Hay que actuar y hay que compartir, no se le olvide. Mire, este programa, usted lo ve en vivo en estos momentos, pero este programa lo cuelgan en los canales, en los canales digitales, en las redes sociales, en YouTube. Entonces usted lo ve. El de hoy se llama Acción de Tutela contra Sentencia. Entonces, si usted lo ve, le interesó y ve que le puede ayudar a alguien, compártalo para que la gente no pierda su derecho, para que la gente se despierte. Bueno, les para anuncio. Que se asesoren. Se asesoren y nosotros podemos ayudar. Estamos para servirles. Y tenemos el equipo de peritos, arquitectos, los topógrafos, los ingenieros, todos los que pueden servir de peritos para ayudarles, ¿sí? Entonces cuente con nosotros. Recuerden que esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur, sus abogados asociados. Nuestra oficina principal está ubicada en el edificio Colombia de la ciudad de Cali, en la carrera tercera, número 1012, quinto piso. Ahí usted nos puede localizar, pero usted puede llamar a esos teléfonos que están en pantalla o consultar las redes sociales y allí usted va a encontrar Gilmar Tafur, escribe Gilmar Tafur, le va a aparecer la dirección, los teléfonos, el correo electrónico. El Señor los bendiga, el Señor nos guarde. Amén. El Señor tenga misericordia de todos nosotros, el Señor nos ayude a andar en sus caminos, el Señor les proteja. Bendiciones mil. El Señor guarde a Colombia. Gracias, doctora Lucélida. Con mucho gusto, doctor.